Hola a todos, acá estamos iniciando la clase número 8 de la unidad de estadística y probabilidad. Contenido número factorial. Objetivo de aprendizaje, utilizar permutaciones y combinatorias sencillas, entre paréntesis técnicas de conteo, para calcular probabilidades de sucesos o eventos y resolver problemas. Factorial de un número. Esta es una operación que vamos a necesitar para el objetivo de la clase, que es para las permutaciones y combinatorias. Por lo tanto, es importante que veamos esto y por favor poner mucha atención porque aquí se refiere a cálculos, entonces hay propiedades, por lo tanto tienen que poner bastante ojo en esta operatoria. N factorial se simboliza o se denota con la n, que n puede ser cualquier número, y yo sé que me está preguntando un factorial con ese signo de exclamación. Ahora, ¿qué es lo que es o cómo se define el factorial de un número? Se llama así al producto que resulta de multiplicar todos los números enteros y positivos. Al decir entero y positivo, me estoy refiriendo también a los naturales, por lo tanto, por eso lo puse ahí entre paréntesis, consecutivamente desde la unidad hasta el número considerado, inclusive. Se denota n con el signo, es de exclamación, y se lee factorial de n. Su forma algebraica es n factorial, que va a ser igual a 1 por 2 por 3, punto suspensivo, por n menos 2, por n menos 1, hasta n. ¿Ya? Yo sé que con fórmula a veces no se entiende mucho, pero tenemos ejemplo. Por ejemplo, 3 factorial. 3 factorial, ¿qué quiere decir? Va a ser igual a 1 por 2 por 3. 1 por 2, 2, y 2 por 3, 6. Por lo tanto, el valor de 3 factorial va a ser igual a 6. 4 factorial va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4. Y eso va a ser igual a 24. O es lo mismo que yo ponga 3 factorial por 4. ¿Y cuánto es 3 por 3 factorial? 6. Y 6 por 4, 24. ¿Ya? No, es lo mismo que ustedes lo pueden colocar así también. 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 va a ser igual a 120. Y yo también puedo decir que 5 factorial es igual a 4 factorial por 5. ¿Por qué? Porque 24 por 5 son 120. Veamos otro. 6 factorial va a ser igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O es lo mismo que yo diga 5 factorial, o sea 120 por 6. Y eso da 720. Y así sucesivamente hasta llegar a n factorial. Entonces hagamos como una síntesis, que es lo que es el número factorial o el factorial de un número, se puede decir de las dos formas, es una multiplicación sucesiva desde el 1 hasta el valor, o bien, o sea, hasta el valor que se pide, o viceversa. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, fue desde el 1 hasta el valor que se pide, 1 por 2 por 3, 3 factorial, 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4. Pero también puede ser viceversa. Si me pone 5 factorial, yo puedo empezar al revés. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuándo termino? Cuando llego al 1. Ahora, ahí lo encerré. Hay cosas que no existen en el factorial de un número. Este símbolo, cuando es sin esa rayita, existe, pero esto cuando está tachado no existe. ¿Qué no existe? El factorial de un número fraccionario. Por ejemplo, 3 séptimos, factorial de 3 séptimos, no existe, porque según su definición dice son todos los números enteros y positivos, por lo tanto ya si es una fracción ya no es entero. Y por ende, si la fracción
no le puedo calcular el número fraccional, o sea, número factorial. Al número decimal tampoco le puedo calcular el número factorial. Y acá n factorial tampoco puede ser un número menor que 0. ¿Qué pasa si es menor que 0? Va a ser menos 1, menos 3, menos 4. Por lo tanto, si acá dice entero y positivo, si yo calculo entre paréntesis el factorial de menos 7, tampoco lo puedo hacer. ¿Ya? Sí, cuando está sin paréntesis, pero eso lo vamos a ver después. Propiedades de un factorial o de un número factorial. A, el factorial de 1 es 1. ¿Ya? No necesita mayor explicaciones. B, el factorial de 0 es 1. ¿Ya? Aquí sí esto necesita explicación porque por lo general cuando ustedes hacen la multiplicación no se usa el 0 factorial, pero sí en algunas operaciones cuando tengan que restar algunos valores va a dar 0 factorial. Entonces ahí cuando sea esa la situación, cuando sea 0 factorial, entonces ustedes tienen que por propiedad va a ser igual a 1. Letra C, el factorial de un número es igual al producto entre el número y el factorial de su anterior. ¿Ya? Como propiedad ahí. N factorial va a ser igual a n menos 1 factorial, entre paréntesis factorial, n menos 1 que es el anterior, por n, por el número que se está pidiendo. A ver, veamos un ejemplo. 7 factorial va a ser igual a 7 por 6 factorial. O sea, el factorial de un número es igual al producto entre el número, si es 7 factorial va a ser el número nomás, 7, por el factorial de su anterior. O sea, ¿cuál es el anterior de 7 factorial? El 6 factorial. Por lo tanto, 7 por 6 factorial. O 6 factorial por 7. Acuérdense que si yo los cambio de orden al tratarse de multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. 9 factorial va a ser igual al número 9 por su factorial anterior. Como es 9 factorial, entonces por 8 factorial. O 8 factorial por 9. Ahora, si fuera 17 factorial, también lo puedo seguir descomponiendo. Puedo poner 17 por 16 y por 15 factorial. Después vamos a ver por qué, porque hay veces que necesito llegar hasta un cierto número nomás, no es necesario que los ponga todos, pero se puede hacer ese tipo de arreglos. Ahora veamos esta fracción. A lo mejor alguno va a decir, pero profe, usted dijo que no, en las fracciones no corrían las propiedades, pero ojo, en esta fracción hay un factorial en el numerador y otro factorial en el denominador, y ahí sí se puede hacer. Vamos a trabajar primero con el numerador. 7 factorial yo lo puedo descomponer como 7 por 6 y por 5 factorial. Y 5 factorial lo puedo dejar tal cual. ¿Por qué? Porque aquí cuando hay multiplicaciones en el numerador yo puedo simplificar. Entonces, ¿cuáles puedo simplificar? El 5 factorial que está en el numerador con el 5 factorial que está en el denominador. Y eso va a ser 1. ¿Y qué va a quedar? 7 por 6. Y eso es igual a 42. Entonces, no olvidar cuando está por separado el factorial en el numerador y en el denominador, esas operaciones sí se puede hacer. Ejercicios. Reducir a factorial. Letra A, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, ¿qué factorial representa ese? Como el mayor es el 5 y están todos, 5 factorial. Letra B, 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuál es el mayor? Tanto de cuál es el mayor, 9, por lo tanto, eso es 9 factorial. C, 10 por 9 y por 8 factorial. Acuérdense que se podían descomponer, por lo tanto,
¿Cuál es el mayor? 10. Por lo tanto, 10 por 9 y por 8 factorial es igual a 10 factorial. Estamos haciendo la operación inversa de lo que estábamos haciendo antes. 2. Resolver los siguientes ejercicios con factoriales. Por ejemplo, acá, la letra D, 7 factorial en el numerador y 6 factorial en el denominador. Yo los puedo descomponer, sí, todos. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Ahí está el 7 factorial. Y el 6 factorial como 1 por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo eliminar el 1 con el 1 que está en el numerador con el 1 que está en el denominador. El 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5, el 6 con el 6. ¿Qué me queda? El 7. Pero también lo puedo hacer de una manera más simplificada. Como el 7 factorial, tengo que ver qué es lo que hay en el denominador. Un 6 factorial. Entonces bastaba con poner 7 por 6 factorial y mantener el 6 factorial que está en el denominador. Y lo simplificaba, ¿y qué me va a dar? 7. De esta forma más larga o de esta forma usando la propiedad en este caso va a quedar 7. Ahora ustedes saben cuánto es 7 factorial sobre 6 factorial. 7 factorial es 5040 y 6 factorial son 720. ¿Cuánto se van a demorar en hacer esa división para saber que eso es 7? Entonces, por eso existen los factoriales y sus propiedades para simplificar el resultado de los ejercicios. Aquí, por ejemplo, la letra E. 15 factorial sobre 13 factorial. Entonces aquí al tiro el 13 lo voy a dejar en el denominador y acá voy a empezar a descomponer el 15 factorial como 15 por 14 y por 13 factorial. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Los voy a simplificar. ¿Qué me va a quedar? 15 por 14. ¿Y cuánto es eso? 210. ¿Se imaginan si ustedes hubieran hecho lo mismo que arriba? Hubiera quedado hasta por acá, 15 por 14, por 13, por 12, etcétera, y lo mismo abajo. Entonces, esto les va a facilitar mucho el desarrollo de los ejercicios. F. 10 factorial por 6 factorial, 9 factorial por 4 factorial. Entonces voy a empezar primero con este lado. Acá el menor, o sea, el mayor en el denominador es 9 factorial, por lo tanto el 10 factorial lo voy a descomponer como 10 por 9 factorial. Y el 6 factorial, como acá abajo hay un 4 factorial, lo voy a descomponer como 6 por 5 por 4 factorial, ya, para que queden igual. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a simplificar el 9 factorial con el 9 factorial y el 4 factorial con el 4 factorial. ¿Qué va a quedar? 10 por 6 y por 5. ¿Cuánto va a dar eso? 300. Otro, G, 8 factorial sobre 0 factorial. Ya sabemos que por propiedad en el denominador 0 factorial es 1, por lo tanto 8 factorial dividido en 1 va a ser 8 factorial. La H, 4 factorial por 0 factorial, cuidado, no vayan a poner 0, va a ser 4 factorial por 1, porque el 0 factorial es 1, y eso va a ser igual a 4 factorial. Entonces, vamos a hacer ahí una separación. Ahora les pregunto, 4 factorial sobre 4 es igual a 1. ¿Está bien eso? ¿Qué creen ustedes? Error. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta acá, yo simplifiqué 1 con 1, 2 con 2. Yo no mezclé aquí 13 factorial con 13 factorial, 9 factorial con 9 factorial, 4 factorial con 4 factorial. Entonces aquí en el numerador hay un 4 factorial, pero en el denominador no, es un 4 nomás.
Por lo tanto, 4 factorial es 4 por 3 por 2 y por 1 y es igual a 24. Entonces, si yo hago esta operación, va a ser 4 factorial sobre 4, va a ser 24 dividido en 4. Y eso es 6. Por lo tanto, eso es distinto, es un error. Vamos a seguir con ejercicios. 3. Resolver. Letra A. 8 factorial menos 5 factorial. Bien, acá siempre que haya una operación de resta o de suma, las propiedades de los números factoriales no se aplica a la operación de suma y resta. Por lo tanto, cuando ustedes tengan ejercicios de este tipo, tienen que resolver el factorial de 8 por separado como valor, luego el factorial de 5 como valor, obtener un valor y luego restarlo. O sea, el factorial de 8 va a dar 40.320 como multiplicando 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, menos el factorial de 5, lo mismo 5 por 4, por 3, por 2 y por 1 que son 120. Al hacer esta resta les va a dar 40.200. Letra B, acá hay una suma, pero ¿de qué? De fracciones con factoriales. Factorial en el sentido que tienen en el numerador un factorial y en el denominador la primera fracción y la segunda también. En el numerador un factorial y en el denominador otro factorial. Entonces, ¿dónde está el menor factorial? Ahora está en el numerador. Entonces, ¿qué factoriales vamos a tener que descomponer? El 10 factorial que está abajo. ¿Cómo? Veamos. El 8 lo mantenemos porque dentro de esta fracción el menor está en el numerador. Entonces lo mantenemos. ¿Y que vamos a descomponer? El 10 factorial. ¿Cómo? 10 por 9 por 8 factorial. ¿Por qué? Porque me conviene para simplificarlo. Más, aparte, otro. Acá en el numerador hay un 9 factorial. Por lo tanto, en el denominador voy a descomponer 10 por 9 factorial. ¿Por qué? Para poder simplificarlo. Entonces, 8 factorial y 8 factorial en la primera fracción, más simplifico 9 factorial y 9 factorial en la segunda fracción. ¿Qué va a quedar? Aquí el 8 factorial como se simplificaron queda 1 y 1, y acá el 9 factorial y el 9 factorial como se simplificaron queda 1 y 1. Entonces va a quedar 1, 10 por 9, 90, que acá va a quedar 1, y 10 por 1, 10. Ahora, ¿qué es lo que hay acá? Tenemos una suma de fracciones, pero con distinto denominador. Tengo que preguntar, ¿el menor cabe en el 90? Sí. ¿Cuántas veces? 9 veces. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo va a ser 90. O también lo otro que puedo hacer es multiplicar la segunda fracción o con la que tiene menor denominador y para igualar. Entonces, igualar al otro denominador. Entonces aquí me conviene multiplicar por 9. Entonces va a ser 9 por 1, 9. Y 9 por 10, 90. Entonces ahí recién yo los puedo sumar porque tienen igual denominador. Y 9 más 1 son 10. Y se mantiene el denominador. Y al simplificar por 10, esta expresión o esta fracción va a quedar un noveno. Por lo tanto, toda esta operatoria con factoriales va a ser igual a un noveno. Letra C. 12 factorial sobre 9 factorial por 3 factorial. Aquí, ¿cuál es el mayor? El que está en el numerador, 12 factorial. Por esto, o sea, en este caso, vamos a tener que descomponer el 12 factorial, que es el mayor. ¿Cómo? 12 factorial por 11, o sea, perdón, 12 por 11 por 10 y por 9 factorial. ¿Por qué 9? Porque en el denominador también tengo un 9 y así los voy a poder
simplificar. El 3 por mientras lo voy a dejar ahí. Entonces simplifico 9 factorial con 9 factorial. No olvidar que para simplificar siempre tiene que estar uno en el numerador y el otro en el denominador. ¿Qué va a quedar? 12 por 11 y por 10, y abajo 3 factorial. Ahora este 12 se puede descomponer como 4 por 3, porque 4 por 3 son 12. Queda el 11 que no lo puedo descomponer, y el 10 lo puedo descomponer como 5 por 2. El 3 factorial lo desarrollo y va a quedar 3 por 2 y por 1. Entonces, ahora, como hay pura multiplicación en el numerador y en el denominador, también puedo simplificar. El 3 con el 3 y el 2 con el 2. ¿Qué es lo que va a quedar? 4 por 11 y por 5, y en el denominador 1. Ahí está, 4 por 11 y por 5, y en el denominador 1. Al multiplicar 4 por 11 y por 5 va a dar 220. Y ya sabemos que cuando queda el 1 en el denominador, 220 dividido en 1 va a dar 220. Ahora, la D, si ustedes lo observan, a lo mejor podrían pensar que es 7 factorial. ¿Es o no es 7 factorial? Qué pena que no me puedan contestar al tiro, pero es no. ¿Por qué? Porque falta el 5. Si ustedes se dan cuenta, 7 por 6, por 4, por 3, por 2 y por 1. Con uno que falte, con mayor razón con 2 o con más, ya no es 7 factorial. ¿Pueden resolver la operación? Sí, multiplicando 7 por 6, por 4, por 3, por 2 y por 1, y eso va a dar 1008. ¿Ya? Pero ya no va a ser 7 factorial, porque justo falta 1. Entonces siempre fíjense primero, también se los podrían dar desordenados. ¿Qué tienen que hacer primero? Ordenarlos de menor a mayor o viceversa, y ver que estén todos, ¿ya? Del consecutivo, que no falte ninguno. Entonces ahora miren la diferencia. 7 factorial son 5040, y acá solamente por faltar el 5. Entonces, cuidado, observen bien primero. Ahora, 1008 por 5 que faltaba da o resulta 5040. Bien, van a resolver una guía en el cual se tienen que fijar en cada uno de estos detalles de la clase, así que ojo con eso. Bien, llegamos al final de la clase. La guía hay preguntas de verdadero y falso. Tienen que justificar las falsas, y con cómo la van a justificar, con todos los detalles que se les dio en esta clase. Nos vemos, hasta la próxima.